En el corazón del siglo XVII, cuando los Países Bajos eran el centro del comercio mundial, una simple flor se convirtió en el símbolo más poderoso del deseo humano. Su belleza desató una fiebre, una locura colectiva que transformó la esperanza en codicia y la fortuna en ruina. Esta es la historia de la tulipomanía, como un pétalo cambió el curso de una nación, y como el primer gran mercado especulativo de la historia nos sigue hablando, incluso hoy. Capítulo 1. El Jardín de la Prosperidad. El viento del norte recorría los canales de Ámsterdam con el mismo rumor pausado de las olas que traían fortuna y esperanza. Era el siglo XVII, y los Países Bajos vivían el apogeo de su edad de oro. En los muelles, los barcos regresaban de Oriente cargados de especias, sedas y porcelanas. En las casas altas y estrechas que bordeaban los canales, los mercaderes contaban monedas y planificaban nuevas rutas. Cada amanecer tenía aroma a madera húmeda, a brea y a prosperidad. La joven república había logrado lo que parecía imposible, liberarse del yugo del imperio español y construir, sobre la independencia, una potencia comercial. Era un país diminuto, pero su influencia se extendía por los mares del mundo. Las fábricas textiles no descansaban, las prensas imprimían libros a una velocidad desconocida, y los mapas europeos comenzaban a llenarse de los colores de su bandera. Era una época de abundancia y de fe en el progreso. Los mercados bullían de energía, los cafés estaban llenos de discusiones sobre comercio y política, y la riqueza parecía una consecuencia natural del ingenio humano. En medio de ese entusiasmo, un símbolo inesperado apareció para capturar la imaginación colectiva, una flor. El tulipán había llegado desde tierras lejanas, traído desde los jardines del Imperio Otomano. Su belleza era diferente a la de cualquier flor europea, sus colores eran intensos, su forma elegante y sus variaciones infinitas. En Estambul era considerado un emblema de nobleza, y en los Países Bajos pronto adquiriría un estatus similar. El primer jardín donde florecieron los tulipanes holandeses fue el del botánico Carolus Clusius, en la Universidad de Leiden, hacia el año 1593. En un comienzo, fueron solo una curiosidad científica, un experimento exótico. Pero pronto, su rareza los transformó en símbolo de distinción. Algunas flores mostraban combinaciones imposibles, blancos que se mezclaban con púrpuras, rojos que se fundían con amarillos, líneas que parecían pinceladas de fuego. Nadie sabía entonces que esas variaciones eran causadas por un virus, y que precisamente esa imperfección las hacía únicas. Los tulipanes más extraños se convirtieron en trofeos para los ricos. Tenerlos en el jardín era una declaración de prestigio. En las casas de Haarlem y Ámsterdam se hablaba de ellos con la misma pasión que se discutían pinturas, joyas o vinos. La flor representaba la elegancia, la modernidad y el refinamiento de una sociedad que creía haber encontrado el secreto de la prosperidad. Pero poco a poco, el coleccionismo se transformó en comercio. Los bulbos comenzaron a intercambiarse no solo como objetos de belleza, sino como inversiones. Lo que al principio era un capricho de nobles se convirtió en una oportunidad para comerciantes, artesanos y campesinos. En las ferias y tabernas, los bulbos se compraban y vendían como si fueran metales preciosos. Las operaciones se multiplicaron con rapidez. Los contratos prometían la entrega futura de tulipanes que aún no habían brotado. Los compradores no necesitaban ver la flor, ni siquiera poseerla, bastaba un papel firmado para asegurar una ganancia futura. Los tulipanes se transformaron en una moneda simbólica, en una abstracción del deseo. A comienzos de la década de 1630, el precio de algunas variedades había alcanzado niveles sorprendentes. El bulbo de un tulipán podía valer tanto como el ingreso anual de un artesano, y algunos ejemplares, como el célebre Semperegastes, eran vendidos por el precio de una casa entera en el centro de Ámsterdam. En las tabernas, donde el olor a cerveza y humo llenaba el aire, se hablaba de fortunas hechas en cuestión de semanas. Los hombres mostraban orgullosos sus contratos, convencidos de que cada papel firmado era una promesa de abundancia. Las familias más humildes observaban con fascinación cómo vecinos comunes se volvían ricos de la noche a la mañana. La idea de participar en esa nueva forma de riqueza se extendió como un contagio invisible. En Haarlem, una ciudad que florecía con el comercio, un joven comerciante llamado Pieter van Loon decidió vender el taller que había heredado de su padre para invertir en tulipanes. Su esposa, Ana, no compartía el entusiasmo. Le preguntaba qué ocurriría si las flores no florecían o si los precios bajaban antes de vender.
Pieter respondía que todos ganaban, que el mercado siempre subía, que nada podía salir mal. Era el pensamiento general de la época, la confianza absoluta en el crecimiento eterno. Mientras tanto, los notarios redactaban acuerdos cada vez más sofisticados. Se vendían tulipanes que todavía estaban bajo tierra, y los contratos pasaban de mano en mano sin que nadie viera una sola flor. La economía del país empezó a girar alrededor de algo que, en realidad, no existía aún. Los nombres de las variedades se hicieron famosos: Admiral van der Eyck, Viceroy, Generael Bol, Sempere Gastes. Cada una tenía su reputación, su leyenda y su precio. Las transacciones se realizaban con solemnidad, casi como rituales, entre hombres que se consideraban visionarios de una nueva era. El entusiasmo se volvió contagioso. Los artesanos dejaban de trabajar para dedicarse a especular con bulbos. Los granjeros hipotecaban sus tierras, los marineros invertían sus ahorros, los prestamistas abrían créditos para que otros pudieran participar en el juego. Las calles comenzaron a llenarse de historias sobre personas que habían multiplicado su fortuna en cuestión de días. El tulipán dejó de ser una flor para convertirse en un sueño colectivo. Los cronistas de la época hablaban de una fiebre que no conocía límites. Las casas se vendían, los matrimonios se arreglaban y los contratos se firmaban con la esperanza de una ganancia inmediata. Todo el país parecía haber caído bajo el hechizo de una flor. Hacia el invierno de 1636, los precios alcanzaron niveles insostenibles. En los mercados, los bulbos se negociaban como si fueran reliquias sagradas. Algunos llegaban a costar más de 5.000 florines, una suma que superaba ampliamente lo que un trabajador podía ganar en toda su vida. El aire de las ciudades estaba impregnado de codicia y esperanza. En cada esquina se hablaba de tulipanes, y cada conversación parecía girar en torno a cuánto subirían los precios la semana siguiente. La lógica había sido reemplazada por la emoción. El tulipán, que alguna vez representó la belleza natural, se había convertido en el espejo de los deseos humanos más profundos, la búsqueda de riqueza, reconocimiento y seguridad. Pero también era, sin que nadie lo notara, el reflejo de algo más frágil, la fe ciega en que todo puede seguir creciendo sin límites. Esa fe, sin embargo, estaba a punto de ser puesta a prueba. En los meses siguientes, los primeros rumores de incertidumbre comenzarían a extenderse. Y cuando la confianza colectiva se resquebraja, el sonido que deja no es el de un estallido, sino el de un silencio que anuncia el colapso. Los Países Bajos de aquel tiempo eran una nación joven, orgullosa y moderna. Su prosperidad se basaba en el comercio, en la fe en el trabajo, y en una nueva clase de ciudadanos que ya no dependían de reyes ni de la nobleza hereditaria. El dinero era la nueva sangre que movía al país, y el éxito económico se había convertido en una virtud casi moral. Los comerciantes eran los nuevos héroes. Los retratos de la época, pintados con minuciosidad por artistas como Frans Hals o Rembrandt, mostraban rostros serenos, seguros de sí mismos, hombres que habían ascendido por mérito propio. La riqueza no provenía del linaje, sino de la inteligencia y el riesgo. En ese ambiente, cualquier cosa que prometiera ganancias parecía merecer confianza. El tulipán, con su belleza silenciosa, se transformó en el símbolo perfecto de ese nuevo espíritu. Representaba la posibilidad de ascenso, el triunfo del ingenio sobre la rutina. No importaba si uno era artesano, campesino o marinero, todos podían comprar un bulbo, esperar unos meses, y venderlo más caro. Era una idea seductora porque ofrecía una ilusión de justicia económica. A medida que el comercio florecía, el lenguaje del país comenzó a cambiar. Palabras como contrato, venta futura y ganancia asegurada se volvieron parte de la conversación cotidiana. Los documentos notariales reemplazaban a las transacciones físicas. En lugar de monedas, circulaban promesas. Los tulipanes se compraban en invierno, cuando los bulbos estaban aún bajo tierra. Nadie veía la flor, pero todos confiaban en su valor. Los mercados se convirtieron en escenarios de euforia. En las casas de té y en las tabernas, hombres de toda condición se reunían a intercambiar papeles. Algunos, incapaces de leer o escribir, firmaban con una marca o con un apretón de manos. Bastaba la palabra para cerrar un trato. La confianza era el verdadero combustible de aquella fiebre. Los precios subían de forma vertiginosa. Un bulbo comprado por 200 florines podía venderse una semana después por 400. Las historias de éxito se multiplicaban.
Un panadero podía dejar su oficio, invertir en tulipanes y convertirse en comerciante. Un granjero podía vender su tierra y, con un solo contrato, ganar lo que antes le tomaba décadas. La euforia no conocía límites. Las familias conversaban sobre tulipanes durante la cena, los niños aprendían los nombres de las variedades más valiosas, y los notarios abrían nuevos registros solo para gestionar los contratos de flores. Los poetas componían versos dedicados a su belleza, y los pintores los retrataban como símbolos de elegancia y modernidad. Detrás de esa aparente sofisticación, sin embargo, se escondía algo más primitivo. Era la misma pulsión que había llevado a los hombres a perseguir oro, especias o territorios, el deseo de tener más. El tulipán se había convertido en el objeto de una obsesión colectiva, una forma de fe laica que prometía salvación económica. La Iglesia observaba el fenómeno con recelo. Algunos sermones advertían que aquella fiebre no era más que una forma de idolatría, una señal de que el corazón humano estaba siendo dominado por la codicia. Pero las palabras del púlpito se perdían entre el ruido del mercado. Era difícil predicar sobre la moderación cuando el vecino se enriquecía cada semana. El invierno de 1636 fue particularmente frío. Los canales se congelaron, los barcos quedaron inmóviles y las ciudades se cubrieron de un silencio espeso. Sin embargo, el comercio de tulipanes no se detuvo. Al contrario, creció. Las transacciones se trasladaron al interior de las tabernas, donde el fuego ardía y las velas iluminaban los contratos. Afuera, el mundo dormía bajo la nieve, adentro, se soñaba con fortunas aún mayores. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo. Algunos observadores comenzaban a notar los primeros signos de desequilibrio. En las ferias, las transacciones se hacían cada vez más frenéticas. A veces, el mismo bulbo era vendido varias veces en un solo día. El precio de los contratos se movía con tanta rapidez que nadie podía seguirlo. Los bancos empezaban a mostrar preocupación y algunos prestamistas dejaron de ofrecer crédito. Los rumores se esparcían con la misma velocidad que antes lo hacían las esperanzas. Algunos decían que ciertos comerciantes habían vendido tulipanes que nunca existieron, otros que los bulbos más raros estaban siendo falsificados. Los contratos, que antes eran símbolos de confianza, comenzaron a parecer papeles frágiles. Y sin embargo, la mayoría prefería no mirar esos indicios. La prosperidad era demasiado cómoda como para dudar. En cada casa se hablaba de la próxima primavera, cuando los tulipanes florecerían y el país entero celebraría su nueva riqueza. Nadie quería creer que esa primavera traería consigo algo muy distinto. La nieve comenzó a derretirse lentamente a comienzos de 1637. Los canales volvieron a llenarse de agua, los barcos retomaron su movimiento y el aire olía a renovación. Era el momento más esperado, el momento en que los tulipanes debían brotar. En los jardines, los primeros tallos asomaron tímidamente. La gente los miraba como se observa el nacimiento de una promesa. Pero los precios, que durante meses solo habían subido, comenzaron a tambalearse. En algunas ferias menores, los compradores dejaron de aparecer. En Haarlem, un contrato no encontró postor. Nadie quiso pagar el precio que una semana antes parecía razonable. Fue solo un día, un pequeño incidente. Pero en los mercados basados en la fe, basta una duda para que el edificio entero empiece a temblar. Esa noche, las luces de Haarlem permanecieron encendidas hasta tarde. Los comerciantes revisaban sus cuentas, los notarios reescribían contratos y algunos inversores decidieron esperar. Nadie lo decía abiertamente, pero el miedo había entrado en la habitación. Al día siguiente, otro contrato no se vendió. Luego, otro más. Los precios comenzaron a caer, primero lentamente, luego con violencia. Las mismas voces que antes prometían riquezas empezaron a hablar de pérdidas. Los papeles que la gente guardaba con orgullo se convirtieron en recordatorios de una ilusión. Los tulipanes, todavía bajo tierra, se transformaron en fantasmas financieros. En cuestión de semanas, el mercado colapsó. Los compradores desaparecieron. Las casas que habían cambiado de manos volvieron a venderse a precios miserables. Los artesanos que habían abandonado sus oficios se encontraron sin trabajo. Las tabernas, antes llenas de ruido, se llenaron de silencio. El país despertó del sueño. Y cuando la primavera finalmente llegó, los tulipanes florecieron. Lo hicieron en silencio,
ajenos a todo. Su belleza seguía intacta, pero ya nadie los miraba con deseo. Eran flores como siempre habían sido, frágiles, pasajeras, hermosas y efímeras. El episodio quedaría grabado en la historia como la primera gran burbuja especulativa del mundo. Un fenómeno nacido del deseo humano de creer que algo puede multiplicarse eternamente. En los años siguientes, los Países Bajos continuarían prosperando, pero la lección del tulipán quedó como una herida invisible, la prueba de que incluso las naciones más racionales pueden perderse en sus propios sueños de riqueza. En los archivos de Ámsterdam aún se conservan algunos de aquellos contratos. Papeles amarillentos, firmados con caligrafía elegante, que representan no una flor, sino una emoción colectiva, la esperanza de vencer al tiempo. El tulipán sobrevivió, la economía se recuperó, pero la historia cambió para siempre. Porque desde entonces, cada vez que una multitud cree haber encontrado el secreto de la fortuna, la sombra de los tulipanes vuelve a florecer. El silencio que siguió al colapso fue más elocuente que cualquier sermón. Donde antes resonaban voces, brindis y risas, ahora solo se oían pasos arrastrándose por calles cubiertas de barro. Las casas de comercio cerraron una tras otra, los carteles se descolgaron, y las ventanas antes iluminadas permanecieron oscuras durante días. Los tulipanes, aquellos símbolos de esperanza, seguían floreciendo en los jardines, pero su belleza ya no evocaba admiración sino vergüenza. Era imposible mirarlo sin recordar lo perdido. Las flores se convirtieron en testigos mudos de una ilusión colectiva. En los mercados, los antiguos especuladores intentaban vender los bulbos a cualquier precio. Algunos los ofrecían por monedas sueltas, otros simplemente los abandonaban. Nadie quería comprar lo que el día anterior todos codiciaban. Las manos que habían firmado contratos con orgullo ahora temblaban al mostrarlos. Los papeles se deshacían bajo la lluvia, como si el tiempo mismo quisiera borrar aquella historia. Las familias que habían vendido sus casas o empeñado sus pertenencias quedaron en la ruina. Los panaderos, zapateros y artesanos que habían dejado sus oficios para comerciar con flores no sabían cómo volver a empezar. Algunos intentaron regresar a sus talleres, pero los clientes habían desaparecido. Los barcos estaban varados, los talleres vacíos, los almacenes sin mercancía. El golpe no solo fue económico, fue moral. Durante años, los holandeses habían creído ser el pueblo más racional del mundo, un ejemplo de disciplina y prudencia. Ahora se enfrentaban a la humillación de haber sido víctimas de su propia codicia. Era una herida en el orgullo nacional. Los cronistas de la época registraron escenas de desesperación. En Haarlem, un comerciante se presentó ante el tribunal alegando que sus contratos debían anularse, pues nadie podría cumplirlos. En Ámsterdam, algunos grupos de inversores exigían que el gobierno interviniera para fijar un precio mínimo de compensación. Pero el Estado se negó, aquella fiebre, decían las autoridades, no era una cuestión pública, sino un error privado. Esa indiferencia agravó el sufrimiento. La justicia se limitó a observar cómo miles de personas perdían todo. Los tribunales estaban saturados de demandas, los notarios no daban abasto, y los bancos comenzaron a cerrar sus puertas para evitar tumultos. La confianza, el elemento invisible que había sostenido toda la economía, se evaporó en cuestión de días. En los meses siguientes, una extraña quietud se apoderó del país. Las tabernas se vaciaron. Los periódicos, que antes publicaban los precios de los tulipanes con orgullo, dejaron de mencionarlos. Las conversaciones en los mercados se volvieron discretas. Nadie quería admitir que había participado. Era como si la nación entera tratara de ocultar una vergüenza colectiva. Los más afortunados fueron aquellos que, por prudencia o escepticismo, se habían mantenido al margen. Sus negocios continuaron funcionando, y su reputación salió fortalecida. Pero incluso ellos miraban con recelo el futuro. El espejismo de la riqueza fácil había dejado una sombra de desconfianza. El arte también cambió. Los retratos de comerciantes, antes llenos de orgullo y ostentación, comenzaron a mostrar rostros más serios, más sobrios. Los artistas ya no pintaban tulipanes con la misma frecuencia. En su lugar, se multiplicaron las naturalezas muertas, mesas con frutas marchitas, copas vacías, relojes de arena, cráneos. Eran recordatorios de la fugacidad de la vida y de la vanidad humana. Los moralistas encontraron en la tulipomanía un símbolo perfecto de la corrupción espiritual.
En sermones y panfletos, se decía que Dios había permitido el desastre para castigar la soberbia del hombre. Que el país, en su deseo de riqueza, había olvidado los valores que lo habían hecho grande, el trabajo, la prudencia y la fe. Pero la historia era más compleja que eso. No todos los que participaron fueron codiciosos. Muchos lo hicieron por miedo a quedarse atrás, por instinto de supervivencia o por simple esperanza. Querían una vida mejor, una oportunidad. El error no fue el deseo, sino la creencia de que algo tan frágil como una flor podía sostener el peso de una nación entera. Con el paso de los meses, el mercado financiero comenzó lentamente a reordenarse. Algunos comerciantes encontraron nuevas oportunidades en la expansión marítima y en el comercio con Asia. Otros se dedicaron nuevamente al arte, a la ciencia o a la construcción naval. La vida continuó, aunque marcada por una cicatriz invisible. En el verano de 1638, los primeros libros y panfletos sobre la tulipomanía empezaron a circular. Algunos eran sátiras, otros estudios morales, y unos pocos, relatos casi novelescos. Todos coincidían en el mismo punto: el hombre había perdido la razón persiguiendo una ilusión. Décadas después, cuando los mercados de Londres y París comenzaran a vivir sus propias euforias especulativas, los más prudentes recordarían aquel episodio como una advertencia. La tulipomanía se convirtió en una palabra universal, el nombre de un espejismo que se repite con distintos rostros a lo largo de la historia. Pero para quienes vivieron aquel tiempo, no era una parábola moral, sino una tragedia personal. Detrás de cada contrato roto había un hogar, una esperanza, una historia. Y aunque las cifras se diluyeron con los años, las memorias permanecieron. En Haarlem, aún podía verse el viejo jardín de Pieter Claes, un comerciante que había dedicado su vida al cultivo de flores raras. Antes del auge, era un hombre sencillo, conocido por su paciencia y por la precisión con la que cuidaba cada bulbo. Durante la fiebre, vendió todos sus tulipanes a precios que jamás imaginó. Con el dinero, compró una casa más grande y contrató aprendices. Cuando el mercado colapsó, perdió todo. Los aprendices lo abandonaron, los contratos se anularon, y su casa fue embargada. Pero siguió cuidando su pequeño jardín. Años más tarde, los vecinos lo recordaban caminando entre los tulipanes con un cuaderno en la mano, observando en silencio. Decían que había aprendido algo que el resto del país olvidó, que el valor de una flor no está en su precio, sino en su existencia. Su historia, aunque anónima, resume la lección más profunda de aquella época. Porque después del colapso, cuando los tulipanes florecieron una vez más, el país comprendió que la naturaleza no entiende de mercados. Que las estaciones siguen su curso, indiferentes a la avaricia o al miedo. A mediados del siglo XVII, la economía neerlandesa ya se había recuperado. Las rutas comerciales se multiplicaban, la marina mercante era la más poderosa de Europa, y Ámsterdam se había convertido en un centro financiero global. Sin embargo, en el fondo de esa prosperidad seguía latente el recuerdo del desastre. Los economistas de la época comenzaron a estudiar lo ocurrido con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Algunos intentaban explicar el fenómeno desde la psicología colectiva, aunque aquel término aún no existía. Hablaban de espíritus de imitación, de frenesí mercantil, de delirio de abundancia. Otros preferían una interpretación religiosa, el castigo por haber adorado la riqueza. Los filósofos veían en la tulipomanía una metáfora del alma humana, siempre insatisfecha, siempre buscando un sentido más allá de lo necesario. En los cafés y universidades se discutía sobre si el deseo de ganar dinero era una forma de progreso o una enfermedad moral. Los artistas, por su parte, continuaron retratando la vanidad. En cuadros de bodegones y escenas cotidianas, los tulipanes aparecían marchitos o caídos, como símbolos de la fragilidad de la fortuna. Cada pétalo se convertía en una advertencia silenciosa. Los mercaderes más viejos contaban la historia a los jóvenes como una fábula. Decían que hubo un tiempo en que una flor podía comprar una casa, y que un contrato podía valer más que el trabajo de toda una vida. Los jóvenes se reían, pensando que aquello jamás podría repetirse. Pero los viejos sabían que el ciclo siempre vuelve. En el invierno de 1645, una nueva generación de comerciantes comenzaba a llenar las calles de Ámsterdam. Muchos habían nacido después de la crisis, y solo conocían la tulipomanía por los relatos de sus padres. Para ellos, el tulipán ya no era un símbolo de ruina, sino una historia lejana.
Sin embargo, la ciudad había cambiado. Las familias más ricas construyeron mansiones a lo largo de los canales, decoradas con frontones que mostraban flores talladas en piedra, casi como si quisieran domesticar el recuerdo. Los contratos de futuro seguían existiendo, pero ahora con regulación. Se habían inventado nuevas reglas, nuevas garantías y nuevos bancos. El comercio había aprendido a protegerse de sí mismo, al menos por un tiempo. Y así, el país siguió adelante, prosperando sobre las lecciones del pasado. Sin embargo, en cada primavera, cuando los tulipanes volvían a abrir sus pétalos, los viejos de Haarlem decían que podían escuchar un murmullo entre las flores. Era la voz de quienes habían soñado demasiado, una advertencia susurrada por la historia. Que todo lo que florece demasiado rápido, se marchita con la misma prisa. Capítulo 2. El perfume del oro. La bruma del amanecer se deslizaba sobre los canales de Ámsterdam como una sábana de plata. Las campanas de la iglesia de Westerkerk marcaban el inicio de una nueva jornada, y en el aire se mezclaba el olor del carbón, del pescado y del pan recién horneado. El país había sobrevivido a su locura floral. La fiebre de los tulipanes había pasado como un sueño inquieto, dejando tras de sí una lección grabada en el inconsciente colectivo. Sin embargo, el espíritu del comercio no había muerto. Solo se había transformado. El siglo XVII seguía siendo la edad dorada de los Países Bajos. Los barcos partían hacia el lejano oriente bajo el emblema de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la VOC. Era la empresa más poderosa del mundo, una organización que unía capitales privados, ambición estatal y un sistema económico que todavía no tenía nombre, el capitalismo moderno. Desde los puertos, partían navíos cargados de textiles, armas y plata. Regresaban con sedas, té, café, porcelanas y especias tan valiosas que una sola libra podía pagar el salario de un obrero durante meses. En las tabernas se contaban historias de islas tropicales, de reinos lejanos, de hombres que habían hecho fortunas sin pisar tierra firme. Los mercados financieros de Ámsterdam crecieron en complejidad. Allí se comerciaban no solo mercancías, sino también participaciones en empresas, seguros marítimos y contratos de futuros. La ciudad inventó, sin saberlo, el lenguaje del dinero abstracto. La experiencia de la tulipomanía había enseñado algo esencial, que el valor no siempre reside en la materia, sino en la creencia. Un bulbo podía valer una fortuna mientras la gente creyera en él. Lo mismo ocurría ahora con los papeles de la compañía. La diferencia era que esta vez, detrás del papel, había barcos, colonias y ejércitos. Había poder. El comercio con Asia trajo consigo una nueva forma de riqueza, más duradera y más peligrosa. Las familias que habían perdido todo durante la burbuja floral encontraron en las acciones de la VOC una manera de redimirse. Muchos de los viejos especuladores regresaron al mercado, ahora más cautos, pero con la misma sed de fortuna. El dinero volvió a circular. Los bancos ampliaron sus servicios, los préstamos se multiplicaron, y el crédito se convirtió en el motor de la expansión. En los cafés, los comerciantes hablaban de dividendos y rutas marítimas con el mismo entusiasmo con el que, años atrás, habían discutido los colores de los tulipanes. Pero aunque el sistema parecía más sólido, el impulso humano que lo alimentaba era el mismo. En los pasillos del mercado bursátil se respiraba el perfume del oro, una mezcla de deseo, optimismo y olvido. Las ciudades cambiaron. Ámsterdam se volvió un mosaico de culturas, franceses, ingleses, judíos sefardíes, alemanes, todos buscando oportunidades. El dinero no conocía fronteras, y la tolerancia religiosa se convirtió en una herramienta económica. Los extranjeros traían capital, ideas y conexiones. Los edificios crecían más altos, los interiores más lujosos. Las familias adineradas mandaban a retratarse rodeadas de objetos traídos de ultramar, porcelanas chinas, alfombras persas, instrumentos científicos. El éxito material se transformó en virtud moral. Y sin embargo, bajo esa superficie pulida, persistía una inquietud. La tulipomanía había demostrado que la prosperidad podía volverse ilusión en un instante. En las conversaciones más íntimas, los viejos recordaban aquella flor que los había hecho soñar. Algunos la mencionaban con amargura, otros con nostalgia. Había quienes decían que la flor los había cambiado para siempre. Que desde entonces, cada vez que invertían, sentían un leve temblor en el alma,
como si una voz invisible les recordara que el suelo podía desvanecerse bajo sus pies. Esa voz no impidió que la especulación regresara, disfrazada de prudencia. En el año 1659, un comerciante de Ámsterdam, conocido como Hendrik van der Meer, comenzó a ofrecer participaciones en una empresa marítima que nunca zarpó. Prometía ganancias exorbitantes, asegurando que tenía acuerdos con puertos africanos y rutas secretas hacia Oriente. Su discurso era convincente, su elegancia, impecable. Durante meses, los inversionistas entregaron su dinero con confianza. Cuando el fraude se descubrió, ya era demasiado tarde. Van der Meer había desaparecido. Algunos lo llamaron estafador, otros visionario. Pero lo cierto es que su historia fue una réplica moderna del mismo impulso que había movido la tulipomanía, la fascinación por el dinero que se multiplica sin esfuerzo. Esa repetición era la verdadera enseñanza de la historia. No importaba cuántas veces cayera el mercado, mientras existiera deseo, habría nuevas burbujas. En las décadas siguientes, Europa comenzó a copiar el modelo neerlandés. En Londres, París y Hamburgo aparecieron nuevas bolsas de valores, nuevos sistemas de crédito, nuevas promesas de riqueza. Y con ellos, nuevos excesos. En esa época, un filósofo escocés llamado David Hume escribió que el comercio era una extensión del deseo humano, no su antídoto. Que el dinero, en esencia, no era más que una forma de fe. Lo mismo que un tulipán, pero en papel. Mientras tanto, los tulipanes seguían floreciendo. En los campos de Haarlem y Leiden, los jardineros habían vuelto a cultivarlos, esta vez sin contratos, sin apuestas, sin promesas de oro. Las flores recuperaron su valor original, el de la contemplación. En primavera, los canales se teñían de color y las familias paseaban entre los jardines como si buscaran reconciliarse con su pasado. Los niños jugaban entre las hileras de tulipanes sin saber que, un siglo antes, esas mismas flores habían sido causa de desesperación. En los hogares, las abuelas contaban la historia en voz baja, como una advertencia disfrazada de cuento. Así nació una tradición, hablar de los tulipanes no como símbolo de belleza, sino como espejo del alma. La memoria del colapso se fue diluyendo con el tiempo, pero no desapareció del todo. En los libros de contabilidad, los precios absurdos seguían escritos. En los archivos notariales, los contratos seguían firmados. Y en la mente colectiva del pueblo neerlandés, la flor seguía siendo un recordatorio silencioso de lo que el deseo puede destruir. A comienzos del siglo XVIII, la palabra tulipomanía ya se usaba en otros contextos. Se hablaba de manías del azúcar, manías del café, manías del té. El término se convirtió en sinónimo de exceso, de fiebre colectiva, de error inevitable. Los intelectuales discutían si el progreso humano dependía de esas crisis. Algunos pensaban que cada burbuja era una lección necesaria, un paso doloroso hacia la madurez económica. Otros, que eran señales de decadencia moral. Pero todos coincidían en algo, que el ser humano, pese a su inteligencia, siempre volvería a tropezar con el mismo anhelo. En Ámsterdam, los años pasaron. Los viejos murieron, los jóvenes heredaron, y las flores siguieron floreciendo. Pero la esencia de la historia no se perdió. En los cafés donde alguna vez se firmaron contratos por bulbos inexistentes, ahora se discutían filosofías y ciencias. En las mismas casas donde se celebraban subastas de tulipanes, los nietos de los antiguos comerciantes organizaban tertulias sobre astronomía, arte y política. Era como si la sociedad hubiera comprendido, poco a poco, que la verdadera riqueza no era el oro ni el papel, sino el conocimiento. Y sin embargo, la sombra de la flor nunca desapareció del todo. Cada cierto tiempo, un rumor de euforia recorría el país, una nueva empresa prometedora, una inversión milagrosa, una oportunidad irrepetible. Y siempre había alguien que recordaba la vieja historia, sonriendo con tristeza. El perfume del oro nunca se disipa del todo. Cambia de forma, de nombre, de color, pero sigue impregnando el aire de las naciones. En el ocaso de ese siglo, cuando la revolución industrial comenzaba a transformar el mundo, los historiadores redescubrieron la tulipomanía como un espejo del presente. Los periódicos la mencionaban para describir la especulación en el acero, el carbón o las colonias. El tulipán, que alguna vez fue una flor, se convirtió en una metáfora universal. Era el símbolo de todo aquello que brilla demasiado para durar. En los Países Bajos, las generaciones futuras crecieron rodeadas de prosperidad.
El país se volvió sinónimo de estabilidad y trabajo duro. Pero en lo profundo de su identidad, seguía latente la conciencia de su fragilidad. Cada primavera, cuando las flores regresaban, los más viejos miraban el horizonte y recordaban que, por un instante, su nación entera había creído que podía comprar la eternidad con una flor. Y aunque la historia parecía enterrada bajo siglos de progreso, el corazón humano seguía siendo el mismo. Lo que antes fueron bulbos de tulipán, siglos después serían minas de oro, acciones de ferrocarril, bonos hipotecarios, criptomonedas. En cada época, la humanidad vuelve a enamorarse del mismo espejismo, la idea de riqueza sin esfuerzo, de fortuna sin trabajo, de paraíso sin sacrificio. Y así como los tulipanes florecieron y murieron bajo el peso de su propio precio, también lo harán las nuevas promesas del futuro. La historia nunca se repite exactamente igual, pero siempre rima. Y en cada una de esas rimas, el eco de una flor sigue resonando, recordándonos que el valor, como la belleza, es efímero. El invierno de 1636 trajo consigo un aire denso, casi eléctrico. Los canales de Ámsterdam se habían congelado, y la ciudad parecía suspendida en un instante de tiempo donde la fortuna y la ruina respiraban el mismo aire. En las tabernas, los hombres hablaban con una mezcla de nerviosismo y excitación, los precios de los tulipanes subían cada semana, a veces cada día, y la certeza de que aquel milagro floral traería la prosperidad eterna se propagaba como una fiebre. Era un invierno luminoso y engañoso. En las ventanas, los reflejos del hielo hacían parecer que las calles estaban recubiertas de plata. Pero esa brillantez era un espejismo. Bajo la superficie, un fuego ardía, el deseo de riqueza, el ansia de no quedarse atrás. En el mercado de Haarlem, Jacob van der Meer, ahora dueño de varias variedades de tulipanes, era tratado como un hombre de visión. Ya no era solo un comerciante más, era el maestro de los bulbos. Los aprendices lo observaban con respeto, los vecinos lo saludaban con admiración. En los cafés, su nombre aparecía en las conversaciones como un ejemplo de inteligencia y audacia. Sin embargo, Jacob no dormía tranquilo. Cada noche, antes de apagar las velas, abría el cofre donde guardaba los contratos de sus tulipanes. Pequeños trozos de papel con promesas de pago, firmados por hombres que, como él, apostaban su futuro en algo que aún no florecía. Ana, su esposa, lo miraba en silencio. Ya no le decía nada. Sabía que cualquier intento de razonamiento chocaría contra el muro invisible de la codicia colectiva. Una noche, mientras la nieve caía con lentitud sobre los tejados, Jacob se detuvo ante el espejo. Vio su propio rostro y sintió algo extraño, una mezcla de orgullo y temor. No podía negar que aquella locura lo había transformado. Había conocido a banqueros, mercaderes, burgueses y campesinos que hablaban con la misma lengua febril del dinero. Se habían convencido de que el tulipán no era solo una flor, sino una llave secreta que abría la puerta de un nuevo mundo. Aquel mismo invierno comenzaron a circular rumores. Se decía que en Leiden, un solo bulbo de la variedad Samporagustes se había vendido por más de 10 veces el salario anual de un artesano. Otros afirmaban que un mercader había cambiado su casa por una docena de bulbos. Las historias se multiplicaban, y cada una alimentaba la siguiente. Cuanto más inverosímil era el relato, más creíble se volvía para quienes querían creer. El mercado de los tulipanes ya no se parecía a nada conocido. Los contratos se firmaban en tabernas, en las esquinas, en los puertos. Los compradores no tenían los bulbos en sus manos, compraban promesas, derechos futuros, esperanzas envueltas en tinta y papel. Nacía así algo nuevo, algo que el mundo aún no comprendía, el mercado de futuros. Las discusiones se volvían tensas. En las casas, en las iglesias, en las plazas, la gente hablaba de tulipanes como si hablara de política o religión. Algunos predicadores advertían del peligro, pero sus voces se perdían entre los murmullos de la multitud. Los que dudaban eran tachados de tontos. Los que creían, eran vistos como visionarios. Jacob comenzó a notar un cambio en su entorno. Los precios ya no subían de manera lógica, subían por fe, por contagio. Era como si toda la sociedad hubiera decidido colectivamente suspender la razón. Los pescadores hablaban de invertir sus ahorros. Las criadas soñaban con comprar un bulbo y retirarse para siempre. Los niños jugaban en la calle imitando a los adultos, fingían vender flores invisibles a cambio de monedas de barro.
En febrero de 1637, el frenesí alcanzó su punto más alto. Las subastas se llenaban de gente que no entendía de flores, ni de botánica, ni de comercio. Solo entendían una cosa: los precios nunca bajaban. Y ese era el único argumento que necesitaban. Jacob asistió a una de esas subastas en Haarlem. El ambiente era tenso, casi teatral. El subastador golpeaba la mesa con un martillo y la multitud gritaba números entre risas y aplausos. En un rincón, un hombre con las manos temblorosas ofreció su granja entera a cambio de un bulbo que ni siquiera había visto. Nadie se escandalizó. Era ya normal. Jacob miró alrededor y sintió algo parecido al vértigo. Sabía que estaba en medio de una ilusión, pero también sabía que no podía escapar. Había apostado demasiado. Cada día que pasaba sin vender era una oportunidad perdida. Cada venta exitosa reforzaba la creencia de que el juego nunca terminaría. Sin embargo, fuera de los mercados, la realidad seguía siendo la misma. Los campesinos seguían arando, los carpinteros seguían trabajando, las familias seguían temiendo el invierno. La riqueza de los tulipanes era invisible, intangible, flotaba sobre la vida real como un espejismo. Anna, que solía esperarlo despierta, comenzó a notar un cambio en su marido. Su mirada era más dura, su voz más impaciente. No hablaba de otra cosa. ¿Y si el mercado cae?, preguntó ella una noche, con suavidad. Jacob no respondió. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un presagio. Los días siguientes, los rumores se intensificaron. Algunos compradores empezaron a retractarse. En una subasta menor, un lote de bulbos no encontró postor. La noticia corrió como un susurro helado entre los comerciantes. Nadie quería creerlo, pero algo se había fracturado. Las tabernas, antes bulliciosas, comenzaron a llenarse de silencio. Los hombres bebían sin hablar. Los contratos que antes parecían oro empezaron a parecer papel común. En una sola semana, los precios bajaron más de lo que habían subido en un mes. Jacob despertó una mañana con una sensación de vacío. En su cofre, los papeles seguían allí, intactos, pero su valor ya no era el mismo. Trató de vender un bulbo, sin éxito. Nadie compraba. Nadie quería admitir que el sueño había terminado. La caída fue rápida, brutal. Lo que durante años había crecido lentamente, se derrumbó en cuestión de días. Los bancos cerraron sus puertas. Las deudas se multiplicaron. Los ricos fingían no haber participado, los pobres se avergonzaban de haber creído. Una tarde, Jacob salió a caminar por las calles heladas. El aire tenía un silencio pesado, distinto al de otros inviernos. Pasó junto a una taberna y escuchó a un hombre decir que todo había sido una maldición. Otro le respondió que fue solo un castigo por la avaricia humana. Jacob no intervino. Solo caminó, con las manos frías y la mirada perdida. En su casa, Ana lo esperaba. No había reproches, solo una comprensión silenciosa. El dinero se había ido, pero lo más doloroso era la pérdida de algo más profundo, la confianza, la ilusión, la esperanza en que el mundo podía transformarse con una flor. Aquella noche, mientras las velas se consumían lentamente, Jacob miró el último bulbo que había guardado. No valía ya nada, pero en su interior, seguía vivo un misterio. Lo plantó al amanecer, sin decir palabra. Tal vez, pensó, la tierra sabría qué hacer con aquello que los hombres habían destruido. A lo lejos, el sol comenzaba a derretir el hielo de los canales. Las aguas, lentamente, volvían a moverse. Era el fin de una era y el comienzo de otra. Capítulo 3. Cuando los pétalos cayeron. La primavera de 1637 llegó sin alegría. Donde el año anterior había reinado la euforia, ahora flotaba el silencio. Los mismos mercados que habían sido templos de la fortuna lucían vacíos, y los contratos que antes se intercambiaban como reliquias eran solo papeles rotos. En Haarlem, Ámsterdam, Leiden y Alkmaar, los rumores se transformaron en certezas, el mercado de los tulipanes se había desplomado. No fue una caída gradual, sino un derrumbe total, como si el aire hubiera sido arrancado del pecho de una nación entera. Nadie lo esperaba, y sin embargo, todos lo temían desde hacía tiempo. Jacob van der Meer fue uno de los primeros en comprender la magnitud del desastre. En los primeros días de febrero, había intentado vender sus bulbos a un precio menor,
pero nadie los quiso. Ni siquiera a la mitad. Para la segunda semana, ya ni se hablaba de tulipanes. Era un tema prohibido. En las tabernas, donde antes se discutían precios y contratos, ahora reinaba la vergüenza. El país entero pareció despertar de un largo sueño. La fiebre del tulipán, que había consumido la mente de comerciantes, artesanos y banqueros, se desvaneció como la niebla cuando sale el sol. Pero el amanecer trajo consigo un paisaje de ruinas invisibles, amistades rotas, fortunas perdidas, reputaciones destruidas. Jacob pasaba las mañanas mirando el canal desde su ventana. Los días se hacían largos. El eco de las voces, de los gritos, de las subastas, todavía resonaba en su mente. Su esposa Ana trataba de mantener la calma, preparando el desayuno, encendiendo el fuego, hablando con los vecinos. Pero hasta las conversaciones cotidianas tenían un tono distinto. Nadie se atrevía a mencionar lo ocurrido, aunque todos lo llevaban en el rostro. Una tarde, Jacob fue llamado a una reunión de comerciantes en Ámsterdam. El gobierno local, presionado por el caos, había convocado a los participantes del mercado para buscar una solución. Se hablaba de renegociar los contratos, de declarar las deudas inválidas, de imponer un límite a la especulación. Sin embargo, lo que encontró allí fue una mezcla de rabia y desesperación. Los antiguos ricos se culpaban entre sí. Algunos exigían justicia, otros pedían clemencia. Un hombre, visiblemente alterado, golpeó la mesa con el puño y gritó que todo había sido un engaño. Otro le respondió que nadie los obligó a comprar, que todos habían creído lo mismo, que el precio siempre subiría. El representante del Consejo Municipal intentó calmar los ánimos. Dijo que el comercio debía continuar, que los tulipanes eran parte de la cultura y la belleza del país, pero que el exceso había corrompido su sentido. Sin embargo, sus palabras cayeron como hojas secas. Nadie quería hablar de belleza, querían hablar de dinero, o de cómo habían perdido todo. Aquel día, Jacob comprendió que la locura había tenido un propósito oculto. No solo había mostrado la fragilidad del mercado, sino también la del alma humana. La codicia no era un defecto de unos pocos, sino un reflejo colectivo. Todos habían querido creer en el milagro de la flor. Y cuando el milagro se quebró, todos se vieron en el espejo de su propio deseo. El colapso se extendió como una mancha. Las casas de empeño se llenaron de objetos valiosos, relojes, anillos, muebles. Muchos comerciantes huyeron a otras ciudades o fingieron haber estado ausentes durante el auge. Las tabernas cerraron, los bancos redujeron sus operaciones, y las familias comenzaron a vender lo poco que tenían. En las calles, la palabra tulipán se volvió maldita. Los niños dejaron de jugar a las subastas. Los poetas que antes escribían versos sobre la flor ahora componían elegías sobre la ruina. Jacob intentó volver a su trabajo anterior, comerciando telas y especias. Pero algo había cambiado. Los clientes eran desconfiados, los pagos lentos, y el entusiasmo de antaño se había apagado. Aún así, seguía visitando su jardín. Allí, en una esquina, crecía el tulipán que había plantado aquel amanecer. Era un brote pequeño, casi tímido. Pero cuando floreció, Jacob se quedó mirándolo largo rato. No había espectadores, ni compradores, ni contratos. Solo una flor. Una simple flor, tan hermosa como antes, pero ahora libre del peso que los hombres le habían impuesto. Mientras la observaba, comprendió que el tulipán no tenía la culpa de nada. Había sido el espejo de una sociedad que quiso convertir la belleza en moneda, la rareza en oro, la promesa en certeza. El error no estaba en la flor, sino en el corazón humano. Aquel pensamiento lo acompañó durante los meses siguientes. En el verano, cuando el calor derritió el hielo de los canales y los campos recuperaron su color, Jacob decidió escribir una carta. No era para nadie en particular, sino para el futuro. En ella relató cómo había comenzado todo, cómo la fiebre se extendió, y cómo finalmente se derrumbó. Escribió: fuimos engañados no por los tulipanes, sino por nosotros mismos. Buscamos en ellos lo que siempre hemos buscado, una manera rápida de vencer al tiempo y al destino. Pero el dinero que no nace del trabajo, se marchita como una flor en el invierno. Guardó la carta en una caja y la enterró junto al tulipán. Quiso creer que algún día alguien la encontraría y entendería lo que había aprendido. Con el paso de los meses, las ciudades se recuperaron lentamente.
El comercio volvió a la normalidad, los precios se estabilizaron y la vida continuó. Pero el recuerdo de aquella burbuja quedó impreso en la memoria colectiva. Los neerlandeses, pragmáticos como eran, no tardaron en reírse de sí mismos. Se publicaron sátiras, canciones e incluso obras de teatro burlándose de los locos del tulipán. Era su manera de sanar, convertir la tragedia en historia y la historia en lección. Jacob envejeció en silencio. Sus hijos crecieron y el jardín siguió floreciendo cada primavera. Cuando el tulipán volvía a abrir sus pétalos, lo miraba con gratitud. Había perdido su riqueza, pero había ganado algo más valioso, la claridad. Los años pasaron, y con ellos, las generaciones. Pero la historia de los tulipanes nunca se olvidó. Fue contada una y otra vez, hasta volverse símbolo de algo eterno, el ciclo humano del deseo, la ilusión y el arrepentimiento. Porque la fiebre del tulipán no fue solo un fenómeno económico. Fue un espejo. Uno donde cada época, cada siglo, podría volver a mirarse. Y, de hecho, lo haría.